Buenas noches, vamos a confirmar si estamos en vivo, creo que sí, dale, saludando. Buenas noches, bueno, espero que estén bien. Hoy va a ser un programa muy bendecido. Espero que reciban todo lo que Dios tiene para ustedes. Abran sus corazones, abran su mente, abran su corazón, su espíritu a recibir esta palabra que cambia. La palabra de Dios cambia personas, entonces cambian nuestras vidas. Nosotros llegamos a Dios a veces muy maltratados, muy golpeados, pero la palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a fortalecer las áreas de nuestra vida. Y gracias por lo que se están conectando. Un saludo desde acá de Ciudad de Panamá, los amamos, gracias porque han sido fieles ahí con el programa, a una oración de distancia. Entonces para nosotros es un gran privilegio poderles servir con la palabra todos los martes a las 8. A veces tenemos cosas que nosotros estamos haciendo, pero siempre esas ganas de poder servir a ustedes es mayor. Los amamos y bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a esperar que se conecten más personas. Ahí vamos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar igual con lo que estuvimos hablando la semana pasada, que lastimosamente no pudo quedar el live, no sé qué pasó. Sí. Pero bueno, ya hoy sí, ya tengo acá al pastor acá al lado mío, que también me ayuda mucho con esa área. Amén. Entonces, bueno, empiezo hablando más. Bueno, vamos a comenzar orando. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque tu palabra va a ser hablada hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que transforma las vidas de las personas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es tu voluntad, Señor, que podamos predicar tu palabra, Señor. Sabemos de que esta palabra es la única que puede ayudarnos, Señor, a salir adelante, Señor, en todo lo que está pasando. Te damos gracias, Señor, bendecimos esta reunión, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que se conectan, Señor. Bendícelas a que ya puedan abrir su espíritu, que puedan ser sensibles a recibir esta palabra que viene de parte de tu corazón. En el nombre de Jesús lo hemos creído, lo hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando sobre la palabra de Dios. Muchas veces nos hacen como el comentario, el hincapié de que, ay no, yo no creo que la Biblia sea verdad, eso es escrito por hombres, yo solo creo en Dios, ¿no? Que fue lo que empezamos a hablar hace 8 días, ¿no? Pero yo les hacía el comentario, ¿no? Yo les decía que la palabra es inspirada por Dios, ¿sí? El Espíritu, es imposible, y les hacía el comentario, o sea, si empezamos a hacer una historia, un cuento, Ajá. tú la empiezas hace mucho tiempo y yo voy a meterle mi idea y mi hija le va a meter otra idea, si a otra persona le mete su idea y nunca va a coordinar a llegar al mismo punto. O sea, la idea que tiene el pastor es totalmente diferente a la que tengo yo, a la que tiene Zoe, a la que tiene cualquier otra persona. Entonces nunca va a quedar un libro completo. Amén, así es. Sí, por eso yo trato de hacer como ejemplos muy dummies. Pero la palabra de Dios la inspiró la misma persona, que es el Espíritu Santo. Por eso en ninguna parte, ni de Génesis ni de Apocalipsis, se va a contradecir. O sea, en Génesis, o sea, el Dios de Génesis es el mismo Dios de Proverbios, el mismo Dios de Apocalipsis. O sea, en ningún momento se va a contradecir con nada la palabra. Entonces es eso lo que también quiero que tengamos en cuenta. Fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró la palabra. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Amén. Amén.
No, sigue hablando, termina tú que yo voy a buscar otro versículo. Porque la idea en ese caso obviamente es tener esa inspiración por Dios, o sea, saber, estar certeros, estar seguros de que fue Dios mismo el que escribió la palabra, ¿sí? De que Dios es el que está... esperen un segundo. Pero te decía que no hacía. De que Dios mismo fue el que inspiró toda la palabra, ¿sí? Amén. Y que obviamente en ningún momento se va a contradecir. Pero ¿cuál es la cosa? Que era lo que hablábamos hace 8 días. Por lo menos, ¿cuál es la visión que Dios nos dio a nosotros para acá, para Panamá puntualmente? Guiar a cada persona en una verdadera relación con Dios y con el Espíritu Santo. Para nosotros es muy importante que tengamos claro que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y este es el tiempo del Espíritu Santo. No es como que, ay, no, yo solo creo en Jesús y en la Biblia. Y a veces sacamos de lado al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estuvo desde Génesis, es el mismo Dios. A veces como que no le dan la importancia. Y bueno, continúo con la visión, que cada persona sea guiada por la palabra rema, es decir, por la palabra revelada, y por el Espíritu Santo, y así poder llevar la palabra y el fuego del Espíritu Santo a toda Panamá. ¿Para qué me refiero? Que nosotros debemos tener esa reverencia al Espíritu Santo. En Hechos también nos dice que Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya para que quede uno igual a mí, que sea su ayudador. O sea, estamos hablando que Jesús en su palabra nos dijo que el Espíritu Santo es igual a Él. Entonces en el momento que como que, ay no, el Espíritu Santo, no, ay, es que esos son muy del Espíritu. Ay no, es que es orar en una, esa vaina es como muy loca del Espíritu. No, está siendo bíblico. Porque Jesús dijo, les dejo uno igual a mí. O sea, es la misma, igual que yo, o sea, no hay diferencia. Y dice que sea su ayudador. Por eso muchas veces cuando vamos a agarrar la Biblia, y a veces gente que dice, ay, hay una Biblia, ¿qué me dice Dios? Y Jesús lloró, ay, lloremos. No, o sea, tú la Biblia no la coges como Aladino, como, ay, frotémosla y que salga algo. Es Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo, muéstrame qué debo aprender de este versículo. Nosotros sí hemos hablado, y por eso siempre decimos, no hacemos alusión de no congregarse. La palabra dice que no dejemos de congregarnos, pero siempre hacemos el hincapié que nuestra relación es con Dios. Porque es importante, pastores, líderes, profetas, evangelistas, porque cuando tenemos alguna complicación, alguna situación, qué mejor que ir a nuestro líder o a nuestro pastor, oiga, estoy pasando por una aflicción económica. Entonces te pueden decir, oye, mira, la palabra de Dios dice esto, vamos a ir a tales versículos donde Dios nos enseña sobre las finanzas. En este libro nosotros encontramos cómo ser esposas, cómo ser mamás, o en el caso como ser esposos, cómo ser papás, cómo ser pastores, cómo ser amigos, cómo ser aliados. En todos los temas nos lo habla acá. Entonces por eso es importante congregarse, es importante estar rodeado de personas creyentes y que no te digan, ay, yo creo que tú deberías hacer. Sí. Sino la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro. Mi opinión, que yo a veces lo hago, sí. Mi opinión es esta. Yo, Mabalsarit Torres, haría esto. Yo, mi persona. Pero la palabra de Dios dice algo. Pero sabemos de que, o sea, así como nosotros podemos tener un criterio de la palabra de Dios, el mismo autor de la palabra de Dios que ha existido desde mucho antes, él mismo tiene su propio criterio de la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, en el libro de Juan, aquí tenía el versículo, Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que en el principio de todo ya Dios existía. O sea que la palabra de Dios ya existía antes de que fuera escrita. Ya la palabra existía. Faltaba ser escrita y ser hablada, pero ya la palabra existía y era el mismo Dios. Porque es el Dios de la palabra. El mismo Dios que inspiró a esos hombres ya existía desde hace mucho tiempo. Entonces Él no se contradice. Si en su palabra está clara, es porque Él
hablado claramente en su palabra y Él ya la había inspirado. O sea que no hay un error, no hay algo contradictorio. Cuando Él cuando Él llegó a esta tierra y comenzó y envió a Jesús, envió a la palabra, el verbo, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nos damos cuenta que la misma palabra caminó con los discípulos, o sea que la misma palabra le enseñó a los discípulos para que no hubiera error cuando ellos tenían que escribir. Entonces cuando ellos comienzan a escribir, ya habían reconocido a la palabra porque la palabra caminaba con ellos. O sea que cuando ellos comenzaban a escribir, ellos sabían, se escucha como Jesús cuando caminó con nosotros. Entonces ellos fueron inspirados, por eso mi esposa dice, la pastora, que el Espíritu, le voy a dejar uno mejor que yo, o sea, igual que les va a ayudar. O sea, cuando vino el Espíritu Santo fue nuestro gran ayudador y por eso ese mismo Espíritu Santo en Pentecostés, ellos fueron llenos en el aposento alto y ellos pudieron ser inspirados por el mismo Dios que caminó con ellos. Y ellos reconocieron que era Dios hablándole y por eso comenzaron a escribir textualmente lo que Dios les está hablando porque ellos podían reconocer su voz. La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces, ¿tú cómo reconoces a Dios? Siempre lo hemos hablado y es como nuestro eslogan, la intimidad con Dios. O sea, tú no vas a conocer a alguien si tú no pasas tiempo con esa persona. O sea, yo puedo reconocer la voz de mi esposa, ya son 9 años de estar aguantándola, no, perdón, de estar con ella, ya reconozco su voz. Estar soportándonos. A mi hija Zoe, son 7 años con mi hija Zoe, ya yo reconozco su voz cuando ella llora, cuando se está quejando, cuando está feliz. Cuando es como sí, papá. Ahora Alana tiene año y 4 meses, ya reconozco su voz, ya reconozco cuando ella me llama papá. Entonces, nosotros reconocemos a Dios cuando pasamos tiempo con Él. Los discípulos, como pasaron 3 años con Él, podían reconocer su voz. Amén. Ahora, la palabra, por eso digo, hago el hincapié, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Vamos que acá nos habla que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Entonces veamos que es inspirada para todo esto. Nos enseña, nos reprende, porque es que a veces se ha maltratado también el hecho de, ay, es que Dios es amor, Dios me perdona, yo hago esto, pero Dios es amor. Esta semana Pastor subió un reel que fue impactante, a mí me impactó cuando me lo mandó para que lo subiera, lo editara y lo subiera, porque es verdad, o sea, no podemos tampoco permitir que el pecado se vuelva un estilo de vida, ¿no? Amén, sí. Entonces él decía, eso me impactó mucho, o sea, me acuerdo de que David adulteró, mas no pasó su vida adulterando. Moisés desobedeció, mas no pasó su vida en desobediencia. Y hombre, ¿cómo podemos saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios? Por medio de su palabra. Amén. ¿Sí? Yo les decía hace 8 días, este es el WhatsApp más grande que tenemos donde nos explica, bueno, yo porque tengo una Biblia de estudio, hay Biblias más pequeñas, no se asusten, hay Biblias así pequeñitas, pero ahí nos explica todo lo que debemos hacer. El eslogan de la iglesia de donde yo nací realmente, porque por eso digo, y Pastor siempre ha dicho como, uno se puede meter en un garaje y se hace run, 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 no se vuelve carro. Ahí se ponga llanta, se acuesta y ponga una llanta en cada extremidad, no se va a volver un carro. Entonces yo le decía, ay, pero tú siempre con ese dicho. Y alguna vez una persona acá en la iglesia nos decía, ay, pero qué pereza, ustedes siempre hablan de intimidad. Porque esa es como la base central. Es que si no tenemos intimidad, además fue muy chistoso porque ella decía que le aburría que habláramos de intimidad, pero le decíamos, ¿y qué te ha hablado Dios? No, pues es que Dios no habla. Y entonces no has tenido intimidad porque Dios habla. Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos habla a nuestro espíritu. Y el eslogan que tenía, digamos, mis pastores en la iglesia que yo nací, yo duré muchos años yendo a diferentes iglesias, teniendo hambre y a la vez como comezón de oír, que eso hay que tener mucho cuidado. Pero cuando yo realmente llegué a la iglesia donde Dios quería que yo estuviera, donde realmente hubo una transformación en mi vida, el eslogan de ellos es pasión que transforma.
Y fue literal lo que hizo en mi vida, digamos, por eso es nuestro eslogan. Dios también nos habló mucho de que el eslogan de nosotros es intimidad. Sí. Porque si tú no te tienes intimidad con Dios, y al tener intimidad no es solo, yo les decía hace 8 días, poner velitas y la música se te enchina la piel y ahí sí sentí la presencia. Intimidad también es leer su palabra. Intimidad es meditar en su palabra, es escudriñarla. Alguien dijo esto y me gustó mucho. Lo escuché de un predicador, decía: si tú no estás impresionado con lo que tú eres en Cristo, eso quiere decir que no has estado con Él últimamente. O sea, hay veces tú no te impresionas con lo que está en la palabra de Dios porque tú no pasas tiempo en la palabra de Dios. Y aquí hay muchas cosas que te van a impresionar. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra te puede hablar en cualquier momento. O sea, la palabra, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de doble filo. Ella penetra hasta para poder dividir tu alma y tu espíritu. Entonces, si tú no estás impresionado en lo que Dios es contigo, lo que Dios puede hacer contigo, es porque no has pasado tiempo en intimidad con Él, porque Él quiere revelarse y Él no se va a revelar a tu vida cuando tú estás alejado de Dios, cuando tú estás lejos de Él. O sea, yo no me voy a poder acercar a mi esposa hablo como entre comillas íntimamente si yo no me acerco a ella, si yo no estoy con ella, si no estoy cerca, la abrazo, le doy un beso. Eso es tener una intimidad con la persona. Si tú no te quieres estar cerca de Dios, tú te vas a alejar de Dios. Y yo me puedo impresionar con mi esposa cuando estamos cerca, yo puedo escuchar su corazón, puedo escuchar su voz más cerca, no tan lejos, y me voy a impresionar de lo que ella me está diciendo. Así lo mismo es Dios, cuando tú estás metido en su palabra, sumergido en su presencia, con la ayuda del Espíritu Santo, porque es que no podemos sacar el Espíritu Santo, como tampoco podemos sacar la palabra de Dios. Y ahí es cuando las dos cosas se fusionan y te dan esa intimidad con Dios. Por eso cuando tú tienes una intimidad con Dios, lo puedes conocer a Él y Él te va a anhelar celosamente. ¿Amén? Yo hace 8 días les hablaba, y repito porque como no quedó montada en ninguna red, también repito cositas, perdón los que ya estuvieron hace 8 días en ciertos tips. Pero yo les decía, uno puede dar testimonios, o sea, yo soy consciente que tengo un testimonio de vida grande, o sea, heavy, o sea, el día que Dios me inspire para dar mi testimonio de vida, yo sé que es un testimonio que va a impactar a la persona. Que impacta, o sea, que cualquier persona, pero es saber dar el testimonio de vida. Porque a veces dan testimonios, ay, es que yo tomaba, yo fui lo peor, yo hice, y empiezan a exaltar todo lo malo, y en cierta manera se escucha como si desearan eso. Uy, es que yo tomaba, y es que esa cerveza, o ese trago, y las rumbas que yo me pegaba, y lo que ellos, y empiezan a exaltar, y a la vez se les sale la carnecita. Y que yo tenía novios, o yo hacía esto, o yo maté, o yo fui a la cárcel, y empiezan a exaltar todo lo malo, y todo su pecado, y a la vez, a veces hasta se les ve la cara de gusto, Y lo peor de todo para mí, y esta es opinión mía, esto no es opinión de la comunidad ni opinión del pastor, es opinión mía. A lo último dicen, pero Jesús me salvó, amén, aleluya, eso es salvo por gracia. Y se acabó todo. Y ya se acabó todo. Duraste 2 horas hablando de lo malo, de lo que dejaste atrás y lo que te estaba gustando. Y 1 minuto y Dios me salvó. Como que, por eso, Dios me fuera salvado mejor y fuera a seguir mi rumba, mis tragos, mis cosas. Por eso es como tener ese cuidado. O sea, yo digo, el día que Dios me llame o que Dios me incite a dar mi testimonio, es tener ese cuidado de, yo hice esto, pero Dios me salvó porque Dios hizo esto y esto y esto y esto en mí. Y aun cuando hice esto malo, Dios me mostró su amor, Dios me mostró su gracia. Pero aun cuando yo dé testimonios, y podemos acá sentar, porque todos tenemos testimonio, aún los niños que nacen en una iglesia, en familia cristiana, tienen su testimonio de vida, porque a veces dicen, yo me acuerdo de una chica que decía, ay, pero yo nací en cuna cristiana, yo nunca tomé, yo nunca rumbié, yo nunca hice nada, y entonces, ¿qué? ¿Soy menos? No. Pero a lo que yo voy directamente con esto, es que pueden testimonios mover tus emociones
o sobre todo alguien cuando está empezando puede mover sus emociones. A decir, ay, pues yo también tomo, yo hago eso, yo, oiga, pues si pudo con ella, puede conmigo. Pero la palabra de Dios no dice, ciertamente los testimonios de las personas son vivas y poderosas. La palabra en Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Lo único que va a poder cortar y va a poder entrar como espada de dos filos, como decía el pastor, penetrar hasta lo profundo del alma, del espíritu, la médula, los huesos, juzgar nuestros pensamientos, es la palabra de Dios. No mis testimonios ni los testimonios de todos los cristianos que ustedes quieran juntos. Hay grandes hombres de Dios que uno admira, que uno respeta. Hay mujeres también usadas por Dios, pero no podemos exaltar a ese hombre o a esa mujer o a esos testimonios de vida por encima de la palabra. Ay, es que yo estoy desesperado, tengo que poner la prédica. Hombre, a veces más de poner una prédica, que ahora tenemos la bendición de que por YouTube ponemos cualquier prédica o lo que sea, es primero voy a buscar en la palabra. O escribo a mi líder, escribo a mi pastor, nosotros también estamos para el servicio. Oiga, Pastor Sebastián, Pastora Sarid, necesito sobre salud, sobre me siento sola, sobre depresión, sobre lo que sea. Si quieres contarnos cuentas, si no solo nos pides y te damos los versículos. Pero que tú puedas decir, me escudriño en la palabra, ok, no voy a estar solo, ok, Jesús me habla sobre esto, Dios me habla sobre lo otro. Y escudriño en la palabra. Después, obviamente, nosotros a veces también mandamos canciones, mandamos ciertas prédicas, pero es basarnos en la palabra, ¿sí? Amén. Cuando mi esposa habla de que la palabra de Dios es la que te puede cortar, el mismo rey David, el que escribió todos los salmos que los vemos y todo, él mismo decía, Dios, examíname. Cuando el rey David se paraba a orar, él decía, Dios, quiero que me examines. ¿Y él cómo se examinaba? Por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que te puede examinar a ti. Ninguna otra persona te puede examinar como la palabra de Dios. La única persona de la Trinidad que te puede examinar es el Espíritu Santo. Porque yo no puedo examinarte a ti. O sea, yo no puedo decir, bueno, tú ahorita me estás hablando como de tu carne. Yo puedo más o menos ver, discernir cómo tú estás espiritualmente, como tú hablas. De la abundancia del corazón habla si la tú boca. estás hablando solamente de pecados, si tú estás hablando sin fe, yo puedo como discernir en qué lugar estás. Pero más allá de eso, el Espíritu Santo es el único que te puede examinar verdaderamente y puede dividir y te puede decir, mira, ¿sabes qué? Esta parte saquémosla acá y te voy a hablar directamente a tu espíritu, a tu verdadero hombre interior. Y la palabra es donde ahí entra, y volvemos a repetirlo, ahí entra otra vez la intimidad, el que Dios sea examinándote a ti, que sea el mismo Espíritu Santo metiéndose allá adentro donde nadie puede entrar. Ahora también en Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Amén. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en práctica. Entonces yo no puedo saber, por eso el reel que tú hiciste a mí me chocó mucho, o sea, para bien. Pero yo no puedo decir, ay, Dios dice que Jesús dice que debemos obedecer, pero yo vivo en desobediencia. ¿Sí? Jesús acá dijo que el que dejara madre o padre por hacer su voluntad, pues Dios le va a recompensar. Y a veces también es que tú sacas unas frases, perdón. Una frase que el pastor dijo que fue muy buena, que decía, a Dios no se contenta con la intención de obedecer. Espérense que no quiero, acá está en la página web. Dios no le interesa la intención de obedecer, algo así. Espérate. Arriba, ahí está la foto. Ahí. Ah, sí, a Dios no le interesa nuestra intención de obedecer, a Dios le interesa nuestra obediencia. Y fue muy heavy porque, o sea, ser misionero no es fácil. Para mí no ha sido fácil. O sea, a veces dicen como, ay, todo es color de rosa. No, yo soy honesta. Yo soy honesta, capaz por eso peco tanto de ser muy frontal. Para mí no ha sido fácil ser misionera. Dejar muchas cosas. Y una de las cosas que ha sido bueno es pegarme a esta palabra. Ok, de nada sirve estar yo contenta por un tiempo corto de 80 años, que es más o menos el promedio de vida,
40 años sería, digamos, acá en Panamá, y decir como, ay, pero no tener realmente esa obediencia de corazón. Que eso nosotros lo decimos en la iglesia con diezmos, con ofrendas, con todo. A Dios no le interesa tu plata, ¿sabes? A Dios no le interesa que, ay, doy $100 y ay, yo di $100 o di $1. A Dios le interesa es con el corazón en que lo das. Y no solo en la plata, en el tiempo. Ay, no, yo no voy porque me da pereza. Yo mejor las veo por internet. O ay, yo no hago esto. O Dios me dijo que hiciera tal cosa. En nuestro caso, Dios nos dijo que viajáramos a Panamá a ser misioneros. Y a veces uno como, no hombre, yo lo hago de corazón, no es estar acá por estar. Hace poquito vino unos amigos que amamos con el alma, o sea, son amigos de las pocas personas que yo puedo decir amigos. Me decían, ¿tú cómo estás? Y yo le decía, si llega Jesús en este momento, yo quiero por lo menos decirle, te amo y estoy acá realmente porque prefiero obedecerte a ti que complacerme a mí. Llegar a este punto no ha sido fácil. Al largo camino. Y llegar, que hay días donde yo digo, ay Señor, y sí, y cuando viene ese y sí, me acuerdo de lo que dice la palabra, me acuerdo en quién he creído. Y ahí me doy cuenta, y ahí es cuando nosotros también tenemos que calibrar cuando estamos muy espirituales o muy emocionales o muy carnales. Ahí es cuando decimos, ok, si yo ya estoy diciendo, ay, extraño esto de tal país, o y si yo estuviera en tal cosa, o si yo estuviera, y yo soy consciente que Dios fue el que me dio la dirección para estar haciendo lo que esté haciendo, sea en el trabajo, ay, es que qué pereza este trabajo, bueno, pero si Dios te abrió la puerta de ese trabajo donde estás, hey, pilas lo que estás reclamando, porque fue Dios dándote esa bendición de ese trabajo y quien abrió esa puerta. O en diferentes cosas, no solo lo hablo en mi caso de las misiones porque es como lo que estoy viviendo, pero en diferentes cosas. Por eso dice, no se contenten con solo escuchar la palabra, o sea, no nos contentemos con poner una prédica en YouTube todos los días, o poner o ir los domingos a la iglesia, o los martes, que gloria a Dios se conectan con nosotros y después lo pueden seguir escuchando. Vuelvo y repito, nuestras palabras no van a escudriñar lo más profundo de su ser. Es un tip que les puede ayudar para que aprendan a volver a tener esa intimidad o empezar a tener esa intimidad con Dios y en su palabra. En Salmos 119, 130 dice, la exposición de tu palabra nos da luz y nos da entendimiento a lo sencillo. O sea, la exposición a la palabra de Dios es la que te da esa convicción. O sea, no simplemente tú puedes solamente, como dice mi esposa, de solamente estar esperando un domingo, un servicio y ya con eso es suficiente. O un martes, como decimos, gracias porque se conectan y para nosotros es una gran bendición. Pero esto no lo es todo. Lo que es todo es buscarlo a Él, estar ahí con Él, o sea, que Él pueda examinarte, que Él pueda meterse ahí, que la palabra de Dios, que tú puedas por tus mismos méritos, por tu mismo esfuerzo, meterte. Tú no necesitas saber teología, tú no necesitas saberte toda la Biblia. Tú solo necesitas al Espíritu Santo para que Él sea el que te dé, porque Él inspiró esta palabra. Y tú le puedes pedir al Espíritu Santo, o sea, yo le he pedido al Espíritu Santo y eso que yo he estudiado la palabra de Dios. Y no quiero sonar orgulloso, pero hay veces nosotros podemos saber mucha palabra. Y yo sé mucha palabra. Y yo soy muy cuadriculado cuando estudio la palabra. Pero ahora yo estoy invitando al Espíritu Santo que sea el que me ayude. Y me ha ayudado a salirme un poco y como que yo quiero volver otra vez pero me he dado cuenta que a veces dejo como que dices tú, fluir. Dejo que Él fluya. Y a veces ni hablo la palabra y solo sale de mi boca, porque es algo que ya está dentro. Pero el Espíritu Santo hace que tú hables. Dice que cuando tú abres tu boca, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces cuando tú estás lleno de la palabra, por eso igual es bueno llenarse de la palabra, pero cuando viene el Espíritu Santo sale todo eso y tú no necesitas ni siquiera abrir la palabra de Dios.
Ahora yo les decía, digamos, yo actualmente trabajo como manicurista en un salón de belleza acá en Panamá. Me engañó el subconsciente. Acá en Panamá. Sí. Bueno, ahí ya. Ahí va poco a poco. Ahí vamos. Ahí va, ahí va. Pero obviamente tengo las dos manos ocupadas, ¿sí? Estoy trabajando con las manos. Pero ¿qué es lo que yo hago? Y le decía a mi esposo, y me compré unos auriculares así gigantes, ¿no? Sí. Y pongo a veces la Biblia, como a veces pongo prédicas, por eso les digo, no es no hacerlo, pongo prédicas, a veces pongo la Biblia y está rodando. Y eso lo agarré del pastor, o sea, Muy bueno. y dejo rodando la Biblia, Salmos, Proverbios, el Nuevo Testamento, que es normalmente el que viene ya con audio. ¿Y no te ha pasado? O sea, a mí me pasó cuando yo hago, pues yo todavía hago eso, y hay veces que tú solamente, díganme acá y no digan si estoy mintiendo, ves cuando tú estás escuchando música en tus audífonos, hay veces la música está sonando, pero tú estás pensando en otra cosa. Pero si te das cuenta, por eso es bueno saber qué estás metiendo en tus oídos. Y cuidado mis ojitos lo que oyen. Porque hay veces tú estás metiendo tanta basura que tú dices, ay bueno, escuché 2 horas de música pero ni entendí nada de lo que dijo. Por eso cuando tú ves me da mucha rabia ver a esas mujeres que escuchan reggaetón y están por debajeando a las mujeres y yo las veo bailando y decía, no se están escuchando cómo están por debajeando. Están solamente con el ritmo pero no están escuchando la letra. Entonces, al escuchar tú la palabra de Dios, hay veces tu mente queda flotando, pero todo lo está recibiendo tu espíritu. Es increíble porque yo he pasado horas y yo también pongo Génesis y eso corre solo. Y yo digo, pues madre, pero todo lo recibí adentro. Y después ya cuando uno como que es consciente de que ya está depositado algo adentro, amén. Sí. En Salmos 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra? O sea, la palabra de Dios. ¿Por qué hago hincapié con eso y retomo tu tema? Ayer estábamos con mi hija me acompañó al trabajo y yo soy muy cuidadosa y en un momento alguien alguna vez me dijo, ay, ¿y si tu hija después cuando es grande no quiere ir a la iglesia? ¿Te acuerdas que me hicieron esa pregunta? O si tu hija después, porque a Zoe le encanta la música, entonces ella escucha un reggaetón y, mamá, ¿puedo escuchar eso? ¿Es de Dios? Pero yo he aprendido a no decirle no haga, porque a veces cuando le decimos no hagas cuando más. Digo, mi amor, escuchemos la letra, porque hay reggaetoneros muy buenos, o sea, no hablamos del género sino del contenido, ¿no? Está Redimidos. Redimidos, que vea, yo conocí Redimidos y me sé la mitad de las canciones de Redimidos por mi hija, que las ama, y una de La Princesa y el Sapo, que es un reggaetón que ella ama, y literalmente esa canción con ritmo de reggaetón, pero le habla que no permitas que cualquiera te hable, no permitas que cualquiera te toque, no permitas, o sea, que, no me acuerdo bien la letra, pero es una canción que le enseña el valor como ser la princesa de Dios. Entonces esa vez me dice, mamá, ¿puedo escuchar esa canción? Y yo, escuchemos qué dice. Claro, era un reggaetón de una cantante famosa, colombiana, y decía como yo en la cama soy, y decía su palabra, y mi hija apenas, yo obviamente trato de cuidarle, pero pues si vamos por la calle y ponen eso, yo no voy a ir, ay hija, tápate los oídos, porque tampoco la puedo meter en una burbuja, ¿sí? Y es imposible. Y me dice, mamá, mira, y yo, viste hija, por eso hay que cuidar qué es lo que entra en nuestros oídos. La palabra de Dios que dice que somos nosotras, somos las princesas de Él, somos las niñas de sus ojos, somos linaje escogido. Entonces, no es que no escuches todo, hay rock muy bueno cristiano, como hay rock que es súper pesado. A mí me encantaba mucho rock en español argentino. Y una vez estábamos con mi esposo y yo decía, ay, pero no hay que ser tan religioso. Porque pues, amén, si mis pastores ven esto me perdonen. Pero yo a veces decía, ay, es que a veces ya como que se vuelve uno como tan religiosa y no es que no escucho, y no solo música cristiana, pues qué pereza. Nada, de pronto mis pastores se pasaban un poquito, decía yo en ese momento. Obviamente ya uno va creciendo, va madurando. Así como cuando uno es adolescente y dice, ay, mi mamá, qué pereza. Pero cuando creces dices, ay, mi mamá, qué sabia era. Bueno, así me pasó con mis pastores, que son mis papás espirituales.
Y después yo decía, oiga, no es uno ser religioso. Es que después yo me sentaba y una canción de rock en español que decía que me voy a fumar un porrito y sentarme en el balcón. Y yo decía, men, o sea, yo que estaba, claro, y ya era creyente, ya estaba siendo creyente, ya estábamos casados, Sí. estábamos en Buenos Aires. Yo decía, men, que de todas maneras estoy metiendo a mi cabeza cuando hay un montón de música cristiana ahora de diferentes géneros, porque ahorita hay hasta salsa, vallenato, hay de todos los géneros, pero es de saber qué dice la palabra. O sea, la palabra nos enseña, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces, volviendo al tema de la música, que a veces la gente es como, uy, pero tan religioso soy, pero su hija. Hombre, yo a mi hija le estoy haciendo lo que dice la palabra, instruye al niño, tú te la sabes de memoria, instruye al niño. Su camino, aunque cuando fuere viejo no se va a apartar. Y algo que tú dijiste muy con respecto a lo de mi hija, y la misma palabra dice, Jesús mismo nos dijo en su palabra, le dijo al Padre, Jesús hizo una oración para nosotros, Dios, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. O sea, nosotros estamos caminando en este mundo. ¿Quiénes están todavía en este mundo? Todos estamos en este mundo. Salimos a la calle y hay imágenes bombardeando, hay de todo. Y acá en Panamá, una vez iba con mi esposa, íbamos de compras, íbamos agarrados de manos, y mi esposa ve una muchacha que viene caminando y viene vestida muy provocativa, y, o sea, literal, todo el mundo se la quedaba mirando y volteando, y ella me dijo, uy, tan lujuriosos. Y yo y mi esposa nos quedamos mirando, y yo tenía ganas de decirle, oye, no son lujuriosos, tú eres la lujuriosa porque mira cómo estás vestida. Iba con un triángulo. Sí, o sea, y ella, y dijo, qué fastidio que uno no puede caminar en paz. Ahora vamos al tema, porque yo sé que hay muchas mujeres que dicen, ay, pero es que uno puede salir hasta desnudo, y que no, obviamente, no apoyamos el acoso sexual, no está bien. O sea, uno de mujer pueda salir, tenemos dos niñas mujeres, sí, y que no las acosen, que no las morboseen, o sea, eso es lo peor. Pero también como princesas debemos vestirnos acordes, ¿sí? Entonces hay veces como que a veces, ay no, pero es que entonces salimos al mundo y no miramos, no, tú vas a mirar, pero es eso. ¿Qué haces con esa mirada? ¿Qué haces con ese pensamiento? O sea, ¿lo estás llevando cautivo a la palabra de Dios? Porque es ahí donde está, o sea, cuando tú verdaderamente te entregas al Espíritu Santo y la intimidad con Dios, pueden pasar muchas cosas a tu alrededor que tú las vas a repudiar porque Dios las repudia. Porque tú estás pasando, tú sabes acá lo que dice Dios con respecto a eso. Por eso muchas veces como que, ay, pero es que yo fumo, ¿ustedes me aceptarían en la iglesia? Claro. Ay, es que yo hago esto, es que yo tengo una relación así, es que yo... Hombre, yo no soy quien para juzgarte, ni mi esposo. No somos quien porque no somos perfectos. O sea, si estamos donde estamos es por la gracia y el amor y el favor de Dios. Que día a día luchamos con varias situaciones, que lo que hacemos nos centramos en su palabra. Señor, guíanos, Señor, ayúdame, Señor, esto, Espíritu Santo, Dios, y a eso es lo que queremos llevar a la gente, a que las personas puedan poner su mirada en Jesús, puesta los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que sea, no soy perfecto, no soy perfecta, pero estoy buscando a Dios, estoy leyendo su palabra, y como dice, llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra. Nunca vamos a ser perfectos, ni por más de que quieran vivir en la iglesia domingo a domingo. Amén. Ay, no, que es que pastor haga reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Para guardarme, no, porque tenemos que también saber enfrentar la vida en realidad, ¿no? Amén, sí. Y les digo algo, hay muchas personas dentro, y yo sé que digo esto, yo sé que mucha gente me va a escribir mañana y me va a decir, oye, ¿usted por qué dijo eso? Pero hay mucha gente sentada en las iglesias que están pecando, jóvenes que tú los ves metidos supuestamente con Dios y están pecando, están adulterando, líderes de alabanza, hay mucha gente metida en la iglesia y que tú dices, no, pero esta persona está sumergida en Dios. No está sumergida en Dios.
porque es como que Se vuelve un peso, en tu vida, más no, sí, no hay intimidad. no hay nada ahí, no hay nada y tú lo puedes ver. O sea, esa persona es la que habla más de que no, de pecado solo te habla de pecado y es cristiano y te está señalando siempre. Es porque esa persona, cuando una persona te está señalando siempre, está diciendo tu pecado, Sí. es de ahí donde tú te das cuenta que esa persona está caminando en pecado. A nosotros no nos importa si tú estás pecando, a nosotros no nos importa si tú fumas, a nosotros no nos importa si tú tomas. A nosotros lo que nos importa es llevarte a Dios y que sea Dios el que te diga a ti y te juzgue a Dios por su palabra. Además Cuando que tú te encuentras en la palabra de Dios y Dios te va a decir, oye, no me agrada eso porque te amo. Tú eres una niña hermosa, o sea, mira, ese tipo con que estás saliendo se está aprovechando de ti. Tú te quieres sentir usado, dígame cuántos acá se quieren sentir usados. Y que alguien te esté usando para satisfacer sus deseos, o sea, cuando no. Yo me acuerdo, y bueno, es una de las cosas de testimonio que yo trato que siempre que doy, es exaltando a Dios. Amén. Yo fumé mucho por muchos años, pero eran 40 cigarrillos diarios. Y en Buenos Aires, sea invierno, calor, y en invierno mucho más. Y fumaba demasiado. Cuando yo llegué donde mis pastores, yo ya había recaído en el cigarrillo. Y la Biblia nos dice que cuando algo malo vuelve 7 veces peor. Así que yo fumaba, pero así temblaba el dedo amarillo, la uña amarilla. Y yo estaba desesperada porque a mí me habían enseñado, Dios te va a castigar, pecadora. Entonces yo le decía a mi pastora, pastora, ¿yo cómo hago para dejar este vicio, pastor? Pero desesperada, pero con el cigarrillo así, me sentía mal ante Dios. Cuando ella me enseñó realmente que Dios es una pasión que transformó mi vida y empiezo a tener intimidad, por eso es que siempre hagamos hincapié esa intimidad, a conocer su palabra. Yo no sé en qué momento, yo no les puedo decir qué día dejé el cigarrillo, porque no lo sé. Yo compraba, era el paquete grande para que me saliera más barato, porque siempre he buscado economía hasta para eso. Y yo me acuerdo que un día abrí la cartera para sacar algo y vi el paquete de cigarrillos. Y yo, oiga, yo no he fumado. Estaba entero, tú me has dicho. Estaba entero, y yo, lo habías oiga, comprado. yo no he fumado. Y empecé a echar cabeza, ¿hace cuánto no fumo? Y hablé con un compañero de trabajo y me dice, no, pero usted hace más de una semana que no sale a fumarse el cigarrillo con nosotros. Yo no supe en qué momento Dios me quitó ese vicio. Que incluso me decían, regálemelo, y yo no, o sea, Dios me libró a mí de ese vicio, yo no te voy a dar esa esclavitud. Yo ya me acuerdo que llegué a mi casa y boté todo. Pero sencillamente es cuando realmente tenemos intimidad con Dios, Dios nos quita de todo lo que nos va a ir limpiando y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de qué manera ni cómo. ¿Sí? Y la misma palabra de Dios dice, con que el joven limpiará su camino por guardar su palabra. O sea, nosotros vamos a ser limpios es por la palabra de Dios. Nada te va a limpiar más que la palabra de Dios. Por eso la misma palabra de Dios dice, ¿cómo va el joven a limpiar su camino? Cuando se expone a la palabra de Dios. Esa es la única que te va a poder limpiar por dentro, por fuera, cuando te sumerges. O sea, la palabra de Dios en la Biblia se puede decir que es como el agua. Cuando tú te metes al mar, tú te puedes meter, no sé, los talones de que vas subiendo, y cuando ya tú te metes dentro o dentro de una piscina, sales todo mojado. Y sales limpio, te puede decir que sales limpio. Cuando tú te metes en la palabra vas a salir limpio, porque la misma palabra es la que va a comenzar a escudriñar de adentro y tú vas a sentir, y otra cosa, cuando Dios comienza a escudriñarte, Él no te condena. Eso, no te condena. Y cómo tú te vas a parar y decirle a Dios, Dios, es que lo que yo estoy haciendo me parece bien. En cambio, cuando alguien a ti te juzga, si yo te digo a ti, oiga, deje de fumar cigarrillos, tú te sientes acusado, ¿verdad? Pero cuando es el mismo Dios Todopoderoso, por medio de su palabra, que te dice, quiero que dejes el cigarrillo, o te lo quita. Te lo quita así porque no, o sea, es el Dios que te habló y no dice que todo en esta tierra se va a doblar delante de su presencia. O sea, llega la presencia de Dios para quitarte un vicio. Tú no vas a poder decir que no. Porque estás tan embriagado con Dios, tan lleno tan de Él. metido con Él, que Él te habla en amor y te dice, yo no quiero que lo hagas más.
como Jesús le dijo a la mujer samaritana, a la mujer que cometió adulterio, a la mujer adúltera. O sea, la llevaron. Y a mí me da rabia, o sea, yo hice un estudio sobre eso. Me da rabia porque los fariseos eran fariseos. O sea, ellos llevaron solo a la mujer, no llevaron al hombre. Para cometer adulterio se necesitan 2 personas. Y la palabra de Dios, y yo estudié, el hombre, ¿sabes quién era el hombre? Era un fariseo, era un religioso. O sea, un religioso se estaba acostando con una mujer. O sea, es como que un pastor se acueste con una oveja y lleven solamente a la oveja ante los líderes y la expongan. Mira, es que la encontramos a ella adulterando, pero ¿por qué no llevaste al pastor? Entonces resguardan al pastor. Esos líderes religiosos guardaron al líder religioso y llevaron solo a la mujer. Y cuando tú estudias la palabra de Dios, o sea, no aparece, pero parece que era un judío religioso el que estaba cometiendo adulterio. Y los religiosos fueron los que, porque ¿cómo lo encontraron? O sea, si tú vas a fornicar, estás en un lugar, ¿cómo te van a encontrar varios religiosos y te van a meter en tu casa y te van a sacar desnuda? O sea, era porque ellos iban a buscar a esta persona, y esta persona que era amigo de ellos, fariseo, cuando abrieron la puerta, se le encontraron ahí a él y decía, hermano, usted cómo, venga, usemos eso para, y quédese usted acá tranquilo. Lo dejaron a él allá y pusieron a la mujer. Pero Jesús, mire lo que le dijo a ella, lo que le dijo a ellos primero: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea, la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. O sea, yo no te puedo juzgar a ti porque yo también estoy peleando con pecado. Diferentes a los míos, diferentes a los tuyos. Todos tenemos pecado por eso, pero yo voy a la palabra. El único perfecto es Dios, somos es Jesús. limpiados. O sea, yo cometo errores. A veces y el pecado de adulterio es el mismo pecado de mentir o de explotar o de ser iracundo. O sea, para Dios no hay es que el pecado de él es más fuerte, o el pecado del chisme, no, es que el adulterio, entonces él sí se merece el infierno, pero o a veces el homosexual, ay no, es que yo soy homosexual y a mí en la iglesia no me quieren porque yo soy homosexual. Y tienes un mentiroso ahí en la iglesia, entonces es lo mismo. Es lo mismo, para Dios no califican los pecados por cuál es el más grande. Entonces, lo que les quiero decir es que Jesús le dijo a esa mujer, vete. No, antes le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se fueron, quedó solamente ella con Jesús. Sabían por qué todos se fueron, porque todos tenían pecado, pero había una persona ahí que se quedó, que no tenía pecado, y él sí era digno. O sea, el único digno de tirarle una piedra era Jesús, y él no lo hizo, porque sabemos de que la palabra dice que Jesús era sin mancha, sin contaminación. Entonces Jesús le dijo, ni ellos te condenan, ni yo te voy a condenar. O sea, yo sí puedo condenarte y mandarte al infierno, pero no lo voy a hacer. Pero oye, vete y no peques más. Amén. Entonces, esa palabra te la doy. Lo que tú estés haciendo, no lo hagas más. Amén. Porque volvemos al punto, Dios es amor. Amén, o sea, Dios nos ama gigantemente. Dios no tiene amor, Dios es amor. Es amor, sí, o sea, entregó a su Hijo. Jesús por amor se entregó. Por amor el Espíritu Santo está en este tiempo. Y también se constriñe el Espíritu Santo. Toca hacer un estudio sobre todo eso. Pero el Espíritu Santo también se pone triste, o sea, se duele cuando hacemos cosas que obviamente sabemos que no le agradan a Él. ¿Cómo voy a saber que no le agrada a Él? Pues por medio de su palabra. En Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra está en la Biblia. Entonces el Espíritu Santo se pone triste cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Y cómo sabemos eso? Por medio de la intimidad. Y Dios es amor, pero Dios también es justicia. Yo trato de nunca dar ese tipo de mensajes, pero es que últimamente lo tengo tan, o sea, Dios me está moviendo tanto a eso, porque también estamos pisoteando la sangre de Jesús. Ay, no, Dios me perdona, entonces yo sigo haciendo esto. No, Dios me perdona y Él ya me libró una vez del, digamos yo, que ay, Él ya me libró 2 veces del cigarrillo, ay, venga, igual me fumo mucho porque estoy ansiosa. Igual me va a librar otra vez. Igual me va a librar. Porque me ama. Tengo cuidado y tengo una reverencia por mi Dios.
Saber que mi Dios, mi Jesús entregó su vida por amor a mí. Yo no vuelvo a fumar, yo no vuelvo a tomar, yo no vuelvo a hacer ciertas cosas o muchas cosas que sé que a Él no le agradan. Volvemos al punto. A mí me llevó, a mí, Mabalsari Torres me llevó a... Ten cuidado con la música. Yo a ustedes no les digo, ay, no escuchen música que no sea de Dios. Si a ti no te ha contristado el espíritu, dale, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Eres tú con Dios, es tu relación con Dios. A mí Dios me llevó a, hey, cuidado lo que estás escuchando, cuidado lo que me pasa en el trabajo, que a veces ponen mucha música y hay música que a mí me gusta, una salsa que me lleva a mi adolescencia con mis amigos de adolescente, una salsita rosa. Cuando me doy cuenta ya la estoy cantando, estoy bailando, ok, me pongo los auriculares, me voy para mi mundo, me pongo... Porque eso también es darle pie a que se me alboroten mis emociones, mi carne, uy, cuando yo hacía eso, uy, cuando... Entonces tenemos que también saber cuidarnos, ya llegar al punto, y eso como lo sabemos cuando empezamos a madurar y a crecer en Dios. Entonces quedemos con eso, como dice el pastor. Yo quiero leer un versículo, habla un poquito más. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podemos saber eso? A través de la palabra. Señor, ¿tú qué dices sobre X o Y tema? ¿Sí? Entonces todo está en la palabra, todo lo tenemos ahí. En Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Llenémonos de la palabra, porque a veces son como vacunas. Hoy justo a mi hija menor le tocó ponerle vacuna, y yo le decía, hija, la vacuna es salud. Y la otra chillando, y la grande también llorando porque la llevé a vacunar, que porque le hacía mal. No le estoy haciendo mal, le estoy previniendo a que le pasen cosas. Y a veces Dios también nos vacuna con su palabra y nos quiere prevenir a cosas. Yo les quería dar un versículo con respecto a lo que decía mi esposa de que sí, sabemos de que Dios no tiene amor, Dios es amor, pero hay una cualidad que sobrepasa todas las cualidades de Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es gozo en el Espíritu Santo, pero hay algo que solamente Dios tiene, y hay un versículo que habla sobre eso, que Dios, sobre todo Dios es santo. No dice Dios tiene amor, o Dios es amor, o cuando Él venga va a venir en amor, o cuando Él venga va a venir en paz. Dice que cuando Él venga va a venir santo. Dice que Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Dios tiene amor. El amor de Dios hizo que el arca se cerrara y murieran todas esas personas que no quisieron oírlo y no quisieron escuchar lo que no Él les decía. Eso hace el amor. Porque imagínate donde esas personas que le predicó Noé ellos iban a seguir y iban a contaminar a Noé, y Dios los cortó, y Dios por eso no dejó de tener amor. Tuvo amor y guardó a la familia de Noé, y a los demás les dio la oportunidad. Cuando Jesús venga, Él está dando oportunidad. El arca ahorita está siendo preparada, pero va a llegar el punto que se va a cerrar y va a venir otro diluvio. Y mucha gente va a ir a tocar. Metafóricamente, no es que va a llover, sí, como esa época, de pronto obvio, lo malinterprete. Metafóricamente, pero Jesús va a venir otra vez. Sobre todo Él es santo. Y si tú quieres ser santo como Él es santo, lo único que tienes que hacer es acercarte a Él en intimidad con Él para que tú puedas ser santo. Dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente hacia Dios. Amén. El versículo que dice que nos iba a dejar con un versículo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es tan cortico. Ser santos porque yo soy santo. Yo no soy santo, pero ¿qué me hace santo? La palabra de Dios. Y empezar a buscar, a tener intimidad con Él. Eso me para hace santo. Saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces, hoy nos alargamos un cachitín, es que nos emocionamos. 2 minutos. 2 minutos nomás, nos alargamos. Pero bueno, los amamos, les vamos a mandar para que nos ayuden a estar también republicando esto, mandándoselo a otras personas. Vamos a comenzar algo los nuevo. Podcasts, ahora sí. Vamos a comenzar. Sí, ya hicimos la publicidad. Ya hicimos la publicidad, vamos a hablar de otros temas. Va a ser diferente, o sea, los martes va a seguir así, a una oración de distancia, y vamos a comenzar a hacer unos podcasts que se van a llamar
Sebas y Sarip. ¿Cómo es? No, consumado es podcast. Consumado es podcast, pero aparecen los nombres de nosotros. Sí, obvio, en todo. Consumado Es es podcast. podcast. Entonces, no se lo pierdan, vamos a estar montando contenido, va a estar re bueno, o sea, yo sé que les va a gustar porque van a ser temas, obviamente, de la palabra de Dios, Siempre. obviamente con la estructura de la palabra de Dios, pero con el fluir del Espíritu Santo y con el fluir de la intimidad. Y yo sé que les va a gustar los temas, vamos a comenzar a desglosar todo para que sea de bendición para ustedes y que ustedes lo puedan difundir a otras más personas. Bueno, y nada, quedamos así, les mandamos la publicidad para que nos ayuden a también a estarla pasando a las personas que ustedes sepan La de los o que podcasts. Dios la de los podcasts. Sí. Y esto también para que nos ayuden a pasarlo, esto queda montado, hoy queda montado en Instagram y mañana ya queda montado en YouTube. Entonces para que nos ayuden a pasarlo a personas que ustedes sepan que les Sí. pueda llegar a interesar o que Dios mismo, el Espíritu Santo les diga, oiga, este tema páseselo a X o Y persona para que más personas sean impactadas con la palabra de Dios. No por nosotros, porque nosotros no somos no somos nadie sin Dios, sino que sea el Espíritu Santo guiándoles a quien enviarle todos estos videos. Los amamos, Los amamos, saludos estamos desde en Panamá, contacto. los esperamos por acá. Yo siempre doy la invitación, acá está rico el clima, estamos súper bien y los amamos. Feliz noche. Y a los que están acá en Panamá, bueno, estamos orando y creyendo para poder volver a empezar a hacer todas las cosas presenciales, pero en el tiempo de Dios. Solo oren Bendiciones. por nosotros, bendiciones.